Tim. Tim Murphy yacía en el crucero de tierra, con la mejilla apretada contra la manecilla de la portezuela. Lentamente recuperó la consciencia. Solo quería dormir. Cambió de posición y sintió el dolor en el pómulo, allí donde se apoyaba contra la portezuela metálica. Le dolía todo el cuerpo, los brazos y las piernas y la mayor parte de la cabeza. Tenía un terrible dolor pulsátil en la cabeza. Todo aquel dolor le hacía querer volver a dormir. Se incorporó apoyándose en un codo, abrió los ojos, tuvo arcadas y vomitó sobre la camisa, así como en el coche. Sintió el gusto amargo de la bilis y se limpió la boca con el dorso de la mano. La cabeza le latía. Se sentía mareado y con vértigo, como si el mundo se estuviera moviendo, como si se estuviera meciendo de aquí para allá, en un bote. Tim gimió y rodó sobre la espalda, alejándose del charco de vómito. El dolor de cabeza le hacía respirar con exhalaciones breves, poco profundas, y seguía sintiendo náuseas como si todo se estuviera moviendo. Abrió los ojos y miró en derredor, tratando de orientarse. Estaba dentro del crucero de tierra, pero el coche tenía que haberse dado vuelta sobre el costado, porque Timmy yacía con la espalda apoyada en la portezuela del acompañante. Viendo hacia arriba el volante y más allá las ramas de un árbol que se movían con el viento, la lluvia casi había cesado, pero Tim estaba mojado y le seguían cayendo gotas de agua a través del destrozado parabrisas. Contempló con curiosidad los fragmentos de vidrio. No podía recordar cómo se había roto. No podía recordar cosa alguna, salvo que habían estado estacionados en el camino y estaba hablando con el doctor Grant cuando el tiranosaurio se les echó encima. Eso era lo único que recordaba. Volvió a sentirse mareado y cerró los ojos hasta que pasó la sensación de náusea. Era consciente de que se oía un sonido rítmico y crujiente, como el de los aparejos de un barco. Mareado y con sensación de náuseas, realmente sentía como si todo el coche se estuviese moviendo debajo de él. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, vio que era cierto. El crucero de tierra se estaba moviendo, acostado sobre uno de sus flancos, oscilando hacia atrás y hacia adelante. Todo el coche se estaba moviendo. A modo de ensayo, se puso de pie. Erguido sobre la portezuela del acompañante, atisbó sobre el tablero de instrumentos, mirando por el parabrisas, hecho añicos. Al principio únicamente vio follaje denso por todas partes, que se movía con el viento. Pero de vez en cuando podía ver huecos, y más allá del follaje el suelo estaba a 6 metros más abajo. Miró sin comprender. El dolor pulsátil de su cabeza creció. Cerró los ojos un instante y respiró con lentitud. Después volvió a mirar, con la esperanza de que no fuera verdad, pero lo era. El crucero de tierra estaba caído de costado, entre las ramas de un árbol grande, a 6 metros sobre el suelo, oscilando de un lado a otro por la acción del viento. «¡Mierda!», exclamó. ¿Qué podía hacer? Se puso de puntillas y atisbó hacia afuera, tratando de ver mejor, y se aferró al volante para tener un punto de apoyo. El volante giró libremente en su mano y, con un fuerte crack, el crucero cambió de posición, cayendo unos pocos centímetros por las ramas del árbol. El movimiento súbito hizo que Tim se agarrara con fuerza a la columna de dirección y se colgara de ella. A través del vidrio destrozado de la ventanilla de la portezuela del acompañante, miró hacia el suelo, que estaba muy abajo. «¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda!», seguía repitiendo. «¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda!». Otro crack fuerte.
El crucero de tierra se sacudió y cayó otros 30 centímetros. Tenía que salir. Se miró los pies. Estaba sobre la manecilla de la portezuela. Se agachó, apoyándose sobre las manos y rodillas, para mirar la manecilla. No podía ver muy bien en la oscuridad, pero podía discernir que la puerta estaba abollada hacia afuera, por lo que la manecilla no podría girar. Nunca conseguiría abrir la puerta. Trató de bajar la ventanilla, pero estaba atascada también. Después pensó en la portezuela de atrás. Quizá pudiera abrirla. Se inclinó sobre el asiento delantero y el crucero se tamboleó como consecuencia del desplazamiento de su peso. Tim se aferró al asiento, aterrado. El crucero de tierra se acomodó otra vez. Con cuidado, Tim extendió el brazo hacia atrás y dio vuelta a la manecilla de la portezuela trasera. Estaba trabada también. ¿Cómo iba a salir? Oyó un resoplido y miró hacia abajo. Una forma oscura pasó debajo de él. No era el tiranosaurio. Esa forma era rechoncha y producía una especie de resuello mientras caminaba como un pato. La cola se movía con torpeza hacia adelante y hacia atrás, y Tim pudo ver unas largas espinas. Era el estegosaurio, aparentemente recuperado de su malestar. Eso hizo que Tim se preguntara dónde estaba el resto de la gente, Genaro, Sattler y el veterinario. La última vez les había visto cerca del estegosaurio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Miró su reloj, pero la esfera estaba resquebrajada. No podía ver los números. Se quitó el reloj y lo tiró a un lado. El estegosaurio resopló y prosiguió su camino. Ahora los únicos sonidos eran el viento en los árboles y los crujidos del crucero de tierra, cuando se deslizaba hacia atrás y hacia adelante. Tenía que salir de ahí. Aferró la manecilla y trató de forzarla, pero estaba completamente trabada. No la podía mover en absoluto. En ese momento se dio cuenta de qué era lo que estaba mal. La puerta trasera tenía puesto el seguro. Tim tiró hacia arriba del pasador y dio vuelta a la manecilla. La puerta abierta giró sobre sus bisagras, abriéndose hacia abajo, y se detuvo contra la rama que estaba unas decenas de centímetros más abajo. La abertura era estrecha, pero Tim pensó que podría salir por ella serpenteando. Al tiempo que retenía el aliento, se arrastró lentamente hacia atrás, hasta el asiento posterior. El crucero de tierra, a los dos lados del marco de la portezuela, Tim dejó caer lentamente a través de la estrecha abertura en un ángulo que dejaba la portezuela. Pronto estuvo totalmente acostado boca abajo sobre la puerta que estaba en pendiente, con los pies asomándole fuera del coche. Pataleó en el aire, los pies tocaron algo sólido, una rama, y se apoyó en ella con todo su peso. En cuanto lo hizo, la rama se dobló hacia abajo y la portezuela se abrió más, haciéndole caer fuera del crucero de tierra. Tim se precipitó a plomo, sintiendo las ramas que le arañaban la cara. Su cuerpo rebotaba de rama en rama, sintió una sacudida, un dolor lacerante, una luz brillante dentro de la cabeza. Su caída se detuvo con un golpe muy brusco, que lo hizo quedarse sin aliento. Doblado en U sobre una rama grande, el aliento le volvió en forma de jadeos entrecortados, mientras sentía el estómago presa de un dolor ardiente. Tim oyó otro crack y alzó la vista hacia el crucero de tierra, una gran forma oscura a algo más de 1 metro por encima de él. Otro crack. El coche se desplazó.
Tim se forzó a moverse, a descender por el árbol. Le solía gustar subirse a los árboles, era un buen escalador de árboles. Y este era un buen árbol para trepar. Las ramas estaban cerca unas de las otras, casi como si fuera una escalera. ¡Crac! Positivamente, el coche se estaba moviendo. Con pies y manos, en forma desordenada, Tim descendía resbalando sobre las ramas húmedas, sintiendo resina pegajosa en las manos, apresurándose. No había descendido más que unas decenas de centímetros cuando el crucero de tierra crujió con gran estrépito por última vez y después, con mucha lentitud, se inclinó. Tim pudo ver la gran parrilla verde y los faros que oscilaban hacia él y después el coche cayó a plomo, ganando velocidad mientras iba cayendo hacia el niño y golpeó estrepitosamente la rama en la que Tim estaba hacía un instante. Y se detuvo. La cara del niño, sobre la que cayeron gotas de aceite, quedó a unos centímetros de la rejilla abollada y torcida hacia adentro como una boca maligna, y los faros a modo de ojos. El chico todavía estaba a unos 4 metros del suelo, extendió el brazo hacia abajo, palpó otra rama y descendió. Por encima de él vio la otra rama, que se arqueaba hacia abajo por el peso del crucero de tierra y que después se quebró dejando caer el crucero de tierra a toda velocidad en pos de Tim, que supo que nunca podría escapar, que nunca podría bajar lo suficientemente rápido, así que simplemente se dejó caer. Cayó a plomo el resto de la distancia. Se precipitó a tierra, golpeando las ramas en su caída, sintiendo dolor en cada parte de su cuerpo, oyendo cómo el crucero se abría paso entre las ramas aplastándolas, yendo tras él como un animal de presa. Después su hombro chocó con la tierra blanda y él rodó lo más rápido que pudo y apretó el cuerpo contra el tronco del árbol, mientras el crucero se desplomaba produciendo un fuerte estallido metálico y una súbita andanada caliente de chispas eléctricas que aguijoneaban la piel de Tim y chisporrotearon y sisearon en el suelo húmedo que había alrededor. Con lentitud se puso de pie. En la oscuridad oyó el resuello y vio al estegosaurio que volvía, aparentemente atraído por la colisión del crucero de tierra. El dinosaurio se movía tontamente, la cabeza baja bien tendida hacia adelante y las grandes láminas cartilaginosas corriendo en 2 hileras a lo largo de la jiba del lomo. A Tim le daba la impresión de que se comportaba como una tortuga que hubiera crecido de más. Así era de estúpido y de lento. Recogió una piedra y se la tiró. ¡Márchate! La piedra rebotó en las láminas con ruido sordo. El estegosaurio se siguió acercando. ¡Vamos! ¡Vete! Arrojó otra piedra y le alcanzó en la cabeza. El animal gruñó, dio media vuelta con lentitud y arrastrando las patas se fue en la dirección en que había venido. Tim se apoyó en el aplastado crucero de tierra y miró a su alrededor. Tenía que volver a reunirse con los demás, pero no quería perderse. Sabía que estaba en algún sitio del parque, probablemente no muy lejos del camino principal. Si tan solo se pudiera orientar, no podía ver mucho, pero... Y entonces recordó las lentes. A través del parabrisas roto trepó al interior del crucero y halló las lentes para visión nocturna y radio. La radio estaba rota y en silencio, así que la dejó, pero las lentes todavía funcionaban. Las encendió. Vio la reconfortante familiar imagen color verde fosforescente. Con las lentes puestas, vio la derribada cerca a su izquierda y caminó hacia ella. La cerca tenía 4 metros de alto, pero el tiranosaurio la había aplastado con facilidad. Tim la cruzó presuroso, pasó por un sector de follaje denso y salió al camino principal. A través de las lentes vio el otro crucero de tierra, caído sobre un costado.
Corrió hacia él, tomó aliento y miró en el interior. El coche estaba vacío. No había señales del doctor Grant ni del doctor Malcolm. ¿Dónde se habían ido? ¿Dónde se habían ido todos? Sintió un pánico repentino, de pie, solo, en el camino de la jungla, de noche, con ese coche vacío, y rápidamente giró en círculos, viendo cómo el mundo verde brillante que le mostraban las lentes daba vueltas como un remolino. Algo descolorido que estaba a un lado del camino atrajo su mirada y fue hacia eso con precaución. Lo recogió. Era la pelota de béisbol de Lex. Le quitó el barro. ¡Lex! Tim gritó lo más fuerte que pudo, sin importarle si los animales le oían. Escuchó, pero solo le llegó el viento y retintín de gotas de lluvia cayendo de los árboles. ¡Lex! Vagamente recordaba que su hermana estaba en el crucero de tierra cuando el tiranosaurio les atacó. ¿Se había quedado allí o había huido? Los sucesos del ataque estaban confusos en su mente. No recordaba exactamente lo ocurrido. Tan solo pensar en eso le inquietaba. Se detuvo en el camino, jadeando de pánico. —¿Lex? La noche parecía querer envolverle. Sintiendo pena por sí mismo, se sentó en un frío charco de lluvia del camino y lloriqueó un rato. Cuando finalmente cesó, todavía oía un lloriqueo. También había un sonido extraño, sordo, de algo que golpeaba rítmicamente. Era débil y parecía provenir de algún lugar camino arriba. —¿Cuánto tiempo ha pasado? —preguntó Muldoon, volviendo a la sala de control con una caja metálica negra. —Media hora. El jeep de Hardy ya debería estar aquí. Arnold aplastó su cigarrillo. —Estoy seguro de que llegará en cualquier momento. —¿Todavía no hay señales de Nedry? —preguntó Muldoon. —No, todavía no. Muldoon abrió la caja que contenía 6 radios portátiles. —Voy a distribuirlas entre la gente del edificio —le alcanzó una a Arnold—. Tome el cargador también. ¿Se les ha agotado la corriente? Estas son nuestras radios de emergencia, pero naturalmente nadie las enchufó para recargarlas. Déjela que cargue unos 20 minutos y después trate de ver si consigue los coches. Henry Wu abrió la puerta que indicaba fertilización y entró en el oscurecido laboratorio. Allí no había nadie. Aparentemente todos los técnicos todavía estaban cenando. Wu fue directamente a una terminal del ordenador y tecleó los registros cronológicos del ADN. Esos registros tenían que llevarlos al ordenador. El ADN era una molécula tan grande que cada especie necesitaba 10 gigabytes de espacio en disco óptico para almacenar detalles de todas las iteraciones. Wu iba a tener que revisar las 15 especies. Era una tremenda cantidad de información que había que examinar. Todavía no veía con claridad por qué Grant había pensado que el ADN de rana era importante. A menudo Wu mismo no distinguía una clase de ADN de otra. Después de todo, la mayor parte del ADN de los seres vivos era exactamente el mismo. Wu entendía que el ADN en una sustancia increíblemente antigua. Los seres humanos, cuando caminaban por las calles del mundo moderno, levantando por el aire a sus rosados bebés recién nacidos, difícilmente se detenían a pensar que la sustancia que estaba en el centro de todo ello, la que comenzó la danza de la vida, era una sustancia química casi tan antigua como la Tierra misma. La molécula de ADN era muy antigua y su evolución había terminado. Esencialmente, hacía más de 2000 millones de años. Desde aquel entonces, muy pocas cosas habían tenido lugar, nada más que unas pocas combinaciones recientes de los antiguos genes, y ni siquiera había mucho de eso.
Cuando se comparaba el ADN del hombre con el de una bacteria inferior, se descubría que solo el 10% de las cadenas era diferente. Esta innata tendencia conservadora del ADN había animado a Wu a utilizar cualquier ADN que quisiera. Al elaborar sus dinosaurios, manipuló el ADN del mismo modo que un escultor pudiera haberlo hecho con arcilla o mármol. Wu había creado con libertad. Puso en acción el programa de búsqueda del ordenador, a sabiendas de que le llevaría 2 o 3 minutos pasar por pantalla. Se puso en pie y recorrió el laboratorio, revisando los instrumentos. Eso era un fruto de un antiguo hábito. Observó el registrador que había fuera de la puerta de la cámara frigorífica, que hacía el seguimiento de la temperatura del congelador. Vio que en el gráfico aparecía un pico. Eso era raro, pensó. Significaba que alguien entró en la cámara. Y hacía muy poco, también en el curso de la última media hora. Pero, ¿quién querría entrar ahí de noche? El ordenador emitió una señal electrónica audible, breve, indicando que se había completado la primera búsqueda de datos. Wu fue a ver lo que había encontrado y cuando vio la pantalla olvidó por completo la cámara frigorífica y el pico del gráfico. Algoritmo Leizke para la búsqueda de ADN. ADN. Criterios para la búsqueda de versión, rana, todo, fragmento 1, en-o. ADN que incorpora fragmentos de rana. Versiones. Maiasaurios 2.1-2.9. Procompsognátidos 3.0-3.7. Onitelios 3.1-3.3. Velociraptores 1.0, 3-3.0. Ipsilofodontes 2.4-2.7. El resultado estaba claro. Todos los dinosaurios que se reproducían tenían incorporado ADN de rana. Ninguno de los otros animales contenía. Wu todavía no entendía por qué eso los había hecho reproducirse, pero ya no se podía negar a reconocer que Grant tenía razón. Los dinosaurios se estaban reproduciendo. Salió deprisa hacia la sala de control. Lex estaba acurrucada dentro de un gran caño de drenaje de 1 metro de diámetro, que pasaba por debajo del camino. Tenía el guante de béisbol en la boca y se mecía hacia atrás y hacia adelante, golpeándose la cabeza repetidamente contra la parte trasera del caño. Ahí dentro estaba oscuro, pero con sus lentes pudo verla con claridad. Parecía no estar herida y él se sintió invadido por el alivio al haberla encontrado. Lex, soy yo, Tim. No le respondió. Siguió golpeándose la cabeza contra el caño. Sal de ahí. Sacudió bruscamente la cabeza, haciendo un gesto de negación. Pudo ver que estaba terriblemente asustada. Lex, si sales, te dejaré estas lentes para visión nocturna. Negó con la cabeza. Mira lo que tengo, dijo, levantando la mano. La niña lo miró sin entender. Es tu pelota, Lex. He encontrado tu pelota. ¿Y qué? Intentó otro enfoque. Debes de ser incómodo estar ahí, y debe de hacer frío también. ¿No te gusta salir? Volvió a negar con la cabeza y reanudó los cabezazos contra el caño. ¿Por qué no? Hay animales fuera. Eso le desconcertó un instante. Su hermana no había pronunciado la palabra animales desde hacía años. Los animales se han ido, afirmó para tranquilizarla. Hay uno grande, un Tyrannosaurus Rex. Se fue. ¿A dónde se fue? No sé, pero no anda por aquí ahora, aseguró Tim, con la esperanza de estar diciendo la verdad.
Lex no se movió. La oyó dar cabezazos otra vez. Tim se sentó en la hierba que había fuera del caño, en un sitio en el que ella pudiera verle. El suelo estaba mojado donde él estaba sentado. Se abrazó las rodillas y esperó. No se le ocurrió hacer otra cosa. Simplemente me voy a sentar aquí y descansar, declaró. ¿Está papaíto ahí fuera? No, contestó, sintiéndose raro. Está en casa, Lex. ¿Está mamaíta? No, Lex. ¿Hay alguna persona mayor ahí fuera? Aún no, pero estoy seguro de que vendrán pronto. Es probable que estén en camino ahora mismo. Entonces la oyó moverse dentro del caño y salir, tiritando por el frío, y con sangre seca en el cuero cabelludo y en la frente. Pero aparte de eso, estaba bien. Miró alrededor, sorprendida, y preguntó, ¿dónde está el doctor Grant? No lo sé. Bueno, estaba aquí antes. ¿Estaba? ¿Cuándo? Antes le he visto desde el caño. ¿A dónde se ha ido? ¿Y cómo voy a saber yo dónde se fue? Contestó Lex, arrugando la nariz. Y empezó a gritar. ¿Doctor Grant? ¡Doctor Grant! Tim estaba inquieto por el ruido que hacía su hermana. Podría atraer al tiranosaurio, pero un instante después oyó un grito de respuesta. Venía de la derecha, desde el sitio donde estaba el crucero de tierra que había dejado pocos minutos atrás. Con sus lentes, Tim vio con alivio que el doctor Grant iba caminando hacia ellos. Tenía un gran desgarrón en la camisa, a la altura del hombro, pero fuera de eso parecía estar bien. Gracias a Dios, dijo, os he buscado. Tiritando, Ed Regis se puso de pie y se quitó el barro de la cara y las manos. Había pasado una malísima media hora, atrapado entre bloques grandes de piedra, en la ladera de la colina situada abajo del camino. Sabía que, como sitio para esconderse, no era gran cosa, pero era presa del pánico y no estaba pensando con claridad. Se había arrojado a ese lugar frío y lleno de barro y había tratado de controlarse, pero en su mente seguía viendo a ese dinosaurio que venía hacia él, hacia el coche. Ed Regis no recordaba con exactitud lo sucedido después de eso. Recordaba que Lex decía algo, pero él no se detuvo, no se podía detener. Sencillamente siguió corriendo sin parar. Más allá del camino, perdió pie y cayó por la colina hasta quedar detenido junto a unos bloques. Y tuvo la impresión de que podía arrastrarse entre esos bloques y esconderse. Había bastante lugar, así que eso fue lo que hizo, jadeante y aterrorizado, sin pensar en otra cosa que escapar del tiranosaurio. Y al final, cuando quedó metido ahí dentro como una rata, entre los bloques de piedra, se calmó un poco y le abrumaron el pavor y la vergüenza, porque había abandonado a los niños, sencillamente había escapado, sencillamente se había salvado. Sabía que debía regresar al camino, que debía tratar de rescatarles, porque siempre se había imaginado a sí mismo como valiente y frío al estar sometido a presiones, pero cada vez que intentaba controlarse para obligarse a subir de vuelta al camino, por alguna causa no le era posible. Empezaba a sentir pánico y a tener problemas para respirar, y no podía moverse. Se dijo a sí mismo que, de todos modos, no había remedio. Si los niños seguían estando ahí arriba, en el camino, nunca podrían sobrevivir. Y, por cierto, no había otra cosa alguna que Ed Regis pudiera hacer por ellos, y muy bien podría quedarse donde estaba. Nadie iba a saber lo ocurrido, excepto él. Y no había nada que él pudiera hacer, no había nada que hubiese podido hacer, y por eso Regis se quedó entre los bloques durante media hora, luchando contra el pánico, evitando cuidadosamente pensar en si los niños habían muerto o en lo que Hammond hubiese podido hacer cuando lo supiera.
Lo que finalmente le hizo moverse fue la peculiar sensación que percibía en la boca. Sentía algo extraño en el costado, una especie de entumecimiento y de hormigueo, y se preguntaba si se habría lesionado durante la caída. Regis se tocó la cara y sintió carne hinchada a un lado de la boca. Era extraño, pero no le dolía en absoluto. Entonces se dio cuenta de que la carne hinchada era una sanguijuela que estaba engordando a medida que le succionaba los labios. Prácticamente estaba dentro de su boca. Estremeciéndose por las náuseas, se la arrancó de un tirón, sintiéndola desgarrarle la carne de los labios, sintiendo el borbollón de sangre tibia en la boca. Escupió y la arrojó con repugnancia hacia el bosque. Vio otra sanguijuela en el antebrazo y también se la arrancó, lo que dejó una bandada de sangre oscura. Jesús, era probable que estuviera cubierto de ellas. Esa caída por la ladera de la colina, estas colinas de la jungla estaban llenas de sanguijuelas. También lo estaban las hendiduras oscuras de las rocas. ¿Qué era lo que le decían los trabajadores? Las sanguijuelas ascendían por los calzoncillos, les gustaban los sitios oscuros y húmedos, les gustaba reptar hasta llegar precisamente a... —¿Hola? Se detuvo. Era una voz, arrastrada por el viento. —¡Doctor Grant! —Jesús, esa era la niña. Ed Regis escuchó el tono de voz. No parecía estar asustada ni que padeciese ningún dolor. Simplemente estaba llamando según su estilo insistente. Y poco a poco se fue dando cuenta de que algo más tenía que haber ocurrido, que el tiranosaurio tuvo que haberse alejado o por lo menos no haber atacado, y que el resto de la gente todavía podría estar viva. Grant y Malcolm, todos podían estar vivos, y la comprensión de eso hizo que recobrara en un santiamén, del mismo modo que un ebrio se vuelve sobrio al instante cuando los policías le obligan a ponerse de pie, y se sintió mejor, porque ahora sabía lo que tenía que hacer, y mientras salía a gatas de los bloques ya estaba preparando el paso siguiente. Ya estaba pensando qué diría, cómo manejaría las cosas a partir de ese punto. Regis se frotó el barro quitándoselo de la cara y las manos, la prueba de que se había ocultado. No estaba avergonzado por haber estado escondido, sino que ahora tenía que hacerse cargo del grupo. Desmañadamente trepó hasta el camino, pero cuando surgió de la espesura tuvo un momento de desorientación. No veía los coches por ninguna parte, pero estaba al pie de la colina. Los cruceros de tierra tenían que estar en la cima. Empezó a subir, a regresar a los coches eléctricos. Todo estaba muy silencioso. Sus pies chapoteaban en charcos llenos de barro. Ya no podía oír a la niñita, porque había dejado de llamar. Mientras caminaba empezó a pensar que quizás algo le había pasado. En ese caso él no debía volver por ese lado. Quizás el tiranosaurio todavía anduviera por ahí. Ahí estaba él, Ed Regis, al pie de la colina, muy cerca de casa. Y todo estaba en silencioso, fantasmal, de tan silencioso. Ed Regis dio la vuelta y empezó a caminar hacia el campamento. Alan Grant pasó las manos sobre los miembros de la niña, apretándole brevemente los brazos y las piernas. La niña no parecía tener el menor dolor. Estaba asombroso. Aparte de un golpe en la cabeza, estaba bien. Le dije que estaba bien, le reprochó Lex. Bueno, tenía que comprobarlo. El chico no había sido tan afortunado. Tenía la nariz hinchada y le dolía. Grant sospechaba que estaba rota. El hombro derecho estaba sumamente magullado y tumefacto. Grant esperaba que no hubiera derrame en la cápsula auricular, pero parecía tener las piernas indemnes. Ambos chicos podían caminar. Eso era lo importante.
Grant mismo estaba completamente bien, salvo por una abrasión de garra en el lado derecho del pecho, donde el tiranosaurio le había pateado. Le ardía cada vez que respiraba, pero no parecía grave y no le limitaba los movimientos. Se preguntaba si el golpe le había dejado inconsciente, porque sólo tenía un recuerdo nebuloso de los sucesos inmediatamente precedentes al momento en que se incorporó, quejándose en el bosque a unos 9 metros del crucero de tierra. Al principio el pecho le sangraba, de modo que se metió hojas en la herida y después de un rato se formó el coágulo. Luego empezó a caminar por los alrededores, en busca de Malcolm y los niños. No podía creer que todavía estaba vivo y, cuando algunas imágenes dispersas empezaron a volver a su mente, trató de extraer algún sentido de ellas. El tiranosaurio debería haberles matado a todos con facilidad. ¿Por qué no lo había hecho? «Tengo hambre», dijo Lex. «Yo también», contestó Grant. «Tenemos que encontrar el modo de regresar a la civilización. Y tenemos que contarles lo del barco». «¿Somos los únicos que lo sabemos?», preguntó Tim. «Sí, tenemos que volver y decírselo». «Entonces desandemos el camino hacia el hotel», propuso Tim, señalando hacia abajo de la colina. «De esta manera nos encontraremos con ellos cuando vengan por nosotros». Grant tomó eso en cuenta y seguía pensando en una sola cosa: la forma oscura que se había cruzado entre los cruceros, aún antes de que comenzara el ataque. ¿Qué animal? Solo se le ocurría una posibilidad: el tiranosaurio pequeño. «No lo creo, Tim. El camino tiene cercas altas a los lados», contestó Grant. «Si uno de los tiranosaurios está más delante en el camino, quedaremos atrapados». «¿Entonces debemos esperar aquí?», dijo Tim. «Sí, esperaremos aquí hasta que alguien venga». «Tengo hambre», repitió Lex. «Espero que no pase mucho tiempo», dijo Grant. «No quiero quedarme», dijo Lex. Entonces, desde el pie de la colina, oyeron que un hombre tosía. «Quédate aquí», dijo Grant, y corrió hacia adelante para mirar desde lo alto de la colina. «Quédate aquí», dijo Tim, y corrió detrás de Grant. Lex siguió a su hermano. «No me dejéis aquí, muchachos». Grant le tapó la boca con la mano. Lex luchó por protestar, y Grant le hizo un gesto de negación con la cabeza y señaló sobre la colina para que mirara. Al pie de la colina, Grant vio a Ed Regis, que estaba de pie paralizado. El bosque que le rodeaba se había vuelto mortalmente silencioso. El constante zumbido de fondo de las cicadinias y las ranas había cesado en forma abrupta. No se oía el débil murmullo de las hojas y el gemido del viento. Lex empezó a decir algo, pero Grant la empujó contra el tronco del árbol más cercano, agachándose entre las nudosas raíces de la base. Tim fue inmediatamente detrás de ellos. Grant se llevó un dedo a los labios, haciéndoles un gesto de que permanecieran en silencio, y después, con la máxima precaución, miró al otro lado del árbol. Abajo, el camino estaba oscuro, y cuando las ramas de los árboles grandes se agitaban con el viento, la luz de la luna que se filtraba entre ellas formaba manchas cambiantes. El Regis había desaparecido. A Grant le llevó un instante localizarlo. El publicista estaba apretado contra el tronco de un árbol grande, abrazándolo. No se movía en absoluto. El bosque permanecía silencioso. Lex tironeó con impaciencia de la camisa de Grant. Quería saber qué estaba pasando. En ese momento, desde algún lugar muy cercano, oyeron un soplido suave, como un bufido, apenas más fuerte que el sonido del viento. Lex lo oyó también, porque dejó de moverse. El sonido volvió a flotar hacia ellos, suave como un suspiro.
Grant pensó que era casi como la respiración de un caballo. Grant miró a Regis y vio las sombras cimbreantes que proyectaban la luna sobre el tronco del árbol, y fue en ese momento cuando Grant se dio cuenta de que había otra sombra, superpuesta a las demás, pero que no oscilaba, la de un fuerte cuello curvo y de una cabeza cuadrada. Se volvió a oír el soplido. Tim se inclinó con cautela para ver. Lex lo hizo también. Oyeron un crack cuando una rama se partió y en el sendero apareció un tiranosaurio. Era el ejemplar joven, alrededor de 2,5 metros de alto, y se movía con el paso desgarbado de un animal joven, casi como un cachorrito. El joven tiranosaurio recorrió el sendero avanzando con torpeza, deteniéndose a cada paso para olfatear el aire, antes de continuar su marcha. Pasó de largo del árbol en el que se ocultaba Regis y no dio señal alguna de haberle visto. Grant vio que el cuerpo de Regis se relajaba suavemente. Regis volvió la cabeza, tratando de observar al tiranosaurio que estaba del otro lado del árbol. Ahora el tiranosaurio ya no le veía, pues había desaparecido por el camino. Regis empezó a relajarse, aflojando su brazo alrededor del tronco, pero la jungla seguía estando silenciosa. Regis se mantuvo próximo al tronco durante medio minuto más. Después los sonidos del bosque retornaron, el croar de una rana arbórea, el zumbido de una de las cicadinias y después todo el coro. Regis se separó del árbol, agitando los hombros, relajando la tensión. Salió a la mitad del camino, mirando en la dirección hacia la que había partido el dinosaurio. El ataque llegó desde la izquierda. El joven tiranosaurio rugió cuando echó la cabeza hacia adelante, haciendo que Regis cayera de espaldas al suelo. El publicista lanzó un alarido y, ayudándose en brazos y piernas, se puso de pie. Pero el tiranosaurio le saltó encima en forma repentina y debió de sujetarle con una pata trasera porque súbitamente Regis ya no se movió. Estaba sentado en el sendero, gritándole al dinosaurio y agitando las manos ante él, como si pudiese ahuyentarlo. El joven dinosaurio parecía perplejo por los sonidos y los movimientos de su diminuta presa. Inclinó la cabeza hacia Regis, olfateándole con curiosidad, y el hombre lo aporreó en el hocico con los puños. «¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Vamos, fuera!», gritaba Regis a voz en cuello, y el dinosaurio retrocedió, permitiendo que Regis se pusiera en pie. El hombre seguía gritando: «Sí, ya me has oído. Atrás, lárgate», mientras se alejaba del dinosaurio. El animal siguió contemplando con curiosidad al extraño y ruidoso animalito que tenía ante él, pero cuando Regis hubo recorrido unos pocos pasos, volvió a precipitarse sobre él y a derribarlo. «El tiranosaurio está jugando con él», pensó Grant. Gritó Regis mientras caía, pero el dinosaurio no le persiguió, permitiéndole que se pusiera de pie. Regis se puso en pie de un salto y siguió retrocediendo. «Pedazo de estúpido. Atrás, atrás. Ya me has oído. Atrás», gritaba como un domador de leones. La cría de tiranosaurio rugió, pero no atacó, y Regis poco a poco se fue acercando a los árboles y al follaje alto que tenía a la derecha. Con unos pocos pasos más estaría en un escondrijo. «Atrás, tú, atrás», gritó, y entonces, en el último instante, el tiranosaurio dio un súbito salto y le hizo caer de espaldas. «¡Termina con eso!», aulló Regis, y el animal bajó la cabeza en forma repentina. Regis empezó a gritar. No palabras, solamente un chillido estridente.
El grito se cortó en forma abrupta y cuando el tiranosaurio levantó la cabeza, Grant vio carne desgarrada en sus fauces. «Oh, no», murmuró. A su lado Tim volvió la cara, presa de una repentina náusea. Al hacerlo, sus lentes para visión nocturna le resbalaron de la frente, cayendo al suelo con un tintineo metálico. La cabeza de la cría de tiranosaurio se levantó como impulsada por un resorte y miró hacia la cima de la colina. Tim recogió las lentes, mientras Grant aferraba las manos de los chicos y echaba a correr. Control. Los compis se escabullían en la noche siguiendo el margen del camino. El jeep de Harding los siguió a corta distancia. Ellie señaló algo que estaba en el camino, más adelante. ¿Eso es una luz? Podría ser, contestó Harding. Parecen los faros de un automóvil. La radio zumbó súbitamente y chasqueó. Oyeron a John Arnold decir: ¿Ustedes ahí? «Ah, ahí está», dijo Harding. «Por fin». Apretó el botón. «Sí, John, estamos aquí. Estamos cerca del río, siguiendo a los compis. Es bastante interesante». Más chasquidos. Después: «Cita su coche». «¿Qué ha dicho?», preguntó Genaro. «Algo ha dicho de coche», aclaró Ellie. En la excavación de Grant en Montana era ella quien operaba el radioteléfono. Después de años de experiencia se había vuelto ducha en la comprensión de transmisiones ininteligibles. «Creo que ha dicho que necesitaba su vehículo, Harding». Harding apretó el botón. «John, ¿estás ahí?» «No le recibimos muy bien, John». Hubo un destello de relámpagos, seguido por un largo chirrido de estática radial. Después la voz tensa de Arnold. «¿Dónde están?» «Estamos algo más de 1,5 kilómetros de la dehesa de los hippies, cerca del río, siguiendo algunos compis». «No, malditamente bien. Regresar. Ahora». «Se lo oye como si tuviese un problema», dijo Ellie, frunciendo el entrecejo. No había posibilidad de error. Esa voz había tensión. «Quizá debamos volver». Harding se encogió de hombros. «Es frecuente que John tenga algún problema. Ya sabe cómo son los ingenieros. Quieren que todo salga bien como dice el libro». Apretó el botón de la radio. «¿John?» «Dígalo otra vez, por favor». Más chasquidos. Más estática. El fuerte estallido del trueno y después: «Muldo necesita su coche. Genaro frunció el entrecejo. «¿Está diciendo que Muldoon necesita su coche?» «Eso es lo que pareció decir». «Bueno, pues eso no tiene el menor sentido», manifestó Harding. «Otros atascados. Muldoon quiere coche». «Lo entiendo», dijo Ellie. «Los demás coches están atascados en el camino, en la tormenta, y Muldoon quiere ir a buscarlos». Harding se encogió de hombros. «¿Por qué no toma el otro jeep?» Apretó el botón de la radio. «John, dígale a Muldoon que tome el otro coche. Está en el garaje». La radio estalló. «No. Escuchen, estúpidos. Coche». Harding apretó el botón de la radio. «He dicho, está en el garaje, John. El coche está en el garaje». Más estática. «Edry tiene. Él. Al tante». «Temo que esto no nos lleva a ninguna parte», comentó Harding. «Muy bien, John. Vamos para allá ahora». Apagó la radio e hizo virar el jeep, agregando: «Cómo me gustaría saber cuál es el motivo de la urgencia». Puso el jeep en marcha y volvieron estruendosamente por el camino, envueltos por la oscuridad. Pasaron otros 10 minutos antes de que vieran las luces del pabellón safari que les daban la bienvenida, y mientras Harding frenaba ante el centro de visitantes, vieron a Muldoon que corría hacia ellos. Iba gritando y agitando los brazos. «Maldita sea, Arnold, pedazo hijo de puta. Maldita sea. Haga que este parque vuelva a funcionar. Ahora. Haga que mis nietos vuelvan aquí. Ahora».
John Hammond estaba en pie de la sala de control, gritando y golpeando el suelo con los pies. Hacía 2 minutos que se mostraba descontrolado, mientras Henry Wu permanecía de pie en el rincón, dando la impresión de estar atontado. Bueno, señor Hammond, dijo Arnold, Muldoon acaba de salir en este preciso instante para hacer exactamente eso. Arnold se volvió y encendió otro cigarrillo. Hammond era igual que cualquier otro de los ejecutivos que Arnold conocía. Ya se tratara de Disney o de la Armada, los tipos que estaban en la gerencia siempre se comportaban de la misma manera. Nunca entendían las cuestiones técnicas y creían que gritar era el único modo para lograr que las cosas se hicieran. Y a lo mejor tenían razón si le gritaban a la secretaria para que le consiguieran una limusina. Pero los gritos no tenían la menor influencia sobre los problemas con los que Arnold se enfrentaba. Al ordenador no le importaba que le gritaran, a la red de corriente no le importaba que le gritaran. Los sistemas técnicos eran completamente indiferentes a toda esa explosión de emociones humanas. Si los gritos tenían algún efecto, este era contraproducente, porque Arnold ya tenía la virtual certeza de que Nedry no iba a regresar, lo que quería decir que él mismo tenía que entrar en el código del ordenador y decidir cuidadosamente qué era lo que había fallado. Sería un trabajo delicado y necesitaría estar tranquilo y tener cuidado. ¿Por qué no baja a la cantina?, propuso, y pide una taza de café. Le llamaremos cuando tengamos más noticias. No quiero un efecto Malcolm aquí, protestó Hammond. No se preocupe por el efecto Malcolm. ¿Me va a dejar volver al trabajo? Mal rayo le parta. Hammond no trataba de dominarse. Señor, le llamaré cuando tenga noticias de Muldoon. Apretó unos botones en su consola y vio cambiar las familiares pantallas de control. Módulos principales Parque Jurásico. Llamar BIP. Comprende el sistema BioSTA. Comprende VST SysROM. Comprenden SysRed. Comprenden Mod Core. Inicializar. SetMain 42 2002 9A. Total Core SysOp Big 7T. If Valid Meter HM. MH Meter Bis Return. Tercal 909 Left Void Meter Bis 309. Random 3 Colchoneta Max Fit. Set System. Set Meter. Set System Telecom. Next Val. Arnold ya no estaba operando con el ordenador. Ahora estaba entrando detrás de las bambalinas para mirar el código, las instrucciones que, renglón por renglón, le decían al ordenador cómo comportarse. Era desdichadamente consciente de que el programa completo del Parque Jurásico contenía más de medio millón de líneas de código, la mayor parte de las cuales no estaban documentadas y carecía de especificaciones. Bu se acercó. ¿Qué estás haciendo, John? Revisando el código. ¿Por inspección visual? Tardarás una eternidad. Dímelo a mí, contestó Arnold. Dímelo a mí. El camino. Muldoon tomó la curva muy deprisa. El jeep patinó en el barro. Sentado junto a él, Genaro apretaba los puños. Iban a toda velocidad por el camino de cornisa, muy por encima del río, que ahora estaba oculto en la oscuridad, debajo de ellos. Muldoon aceleró. Su cara estaba tensa. ¿Cuánto falta aún?, preguntó Genaro. 3, quizá 4 kilómetros. Ellie y Harding estaban de vuelta en el centro de visitantes. Genaro se había ofrecido para acompañar a Muldoon. El jeep se desvió con brusquedad. Ya ha pasado 1 hora, dijo Muldoon. 1 hora sin que hayamos oído palabra de los demás coches. Pero tienen radios, objetó Genaro. No hemos podido conseguirlos. Genaro frunció el entrecejo.
Si estuviera sentado en un coche durante una hora bajo la lluvia, es seguro que intentaría utilizar la radio para llamar a alguien. Lo mismo haría yo. ¿Realmente cree que les puede haber pasado algo? Hay posibilidades de que estén perfectamente bien, pero me sentiré más feliz cuando les vea. Eso debe de ser un momento a otro. El camino describía una curva y después subía por una colina. En la base de la colina, Genaro vio algo blanco, caído entre los helechos que había al lado del camino. «Deténgase», dijo, y Muldoon pisó el freno. Genaro se apeó de un salto y corrió hacia adelante, iluminado por los faros del jeep, para ver qué era. Parecía un trozo de ropa, pero había... Genaro se detuvo. Ya desde menos de 2 metros de distancia pudo ver con claridad lo que era. Avanzó con más lentitud. Muldoon inclinó el torso fuera del jeep y preguntó: «¿Qué es?» «Es una pierna». La carne de la pierna era de color blanco azulado pálido y terminaba en un desgarrado muñón sanguinolento, correspondiente al lugar en que había estado la rodilla. Por debajo de la pantorrilla vio un calcetín blanco y un mocasín marrón. Era como el zapato que Ed Regis usaba. En ese momento Muldoon ya había salido del jeep, corrió pasando de largo a Genaro para agacharse sobre la pierna. «Jesús», dijo, y levantó la pierna, extrayéndola del follaje y levantándola para exponerla a la luz de los faros. Un chorro de sangre del muñón le cayó en la mano. Genaro todavía estaba a 1 metro de distancia. Rápidamente se dobló sobre sí mismo, puso las manos sobre las rodillas, cerró los ojos con fuerza e inspiró profundamente, tratando de no ser presa de las náuseas. «Genaro», dijo Muldoon con voz penetrante. «¿Qué?» «Apártese. Está tapando la luz». Genaro tomó una bocanada de aire y se apartó. Cuando abrió los ojos, vio a Muldoon estudiando el muñón con ojo crítico. «Desgarrado en la línea de la articulación», dijo éste. «No lo mordió, lo retorció y lo arrancó. Sencillamente le arrancó la pierna, rasgándosela». Se puso en pie, sosteniendo la seccionada pierna invertida, para que la sangre que quedaba en su interior goteara sobre los helechos. Su mano ensangrentada manchó el calcetín blanco cuando tomó la pierna por el tobillo. Genaro volvió a sentir náuseas. «No hay duda sobre lo que ha ocurrido», estaba diciendo Muldoon. T-Rex le agarró. Miró hacia lo alto de la colina, después a Genaro. «¿Se siente bien? ¿Puede seguir?» «Sí, puedo seguir». Muldoon caminaba de vuelta al jeep, llevando la pierna. «Creo que es mejor que nos llevemos esto», dijo. «No me parece bien dejarlo aquí. Dios, me va a ensuciar todo el coche. Vea si hay algo en la parte trasera, por favor. Una lona o un periódico». Genaro abrió la portezuela de atrás y buscó entre las cosas que había detrás del asiento posterior. Se sintió agradecido por pensar en algo más durante unos instantes. El problema de cómo envolver la pierna seccionada se expandió hasta llenarle toda la mente, relegando todos los demás pensamientos. Encontró una bolsa de lona con un juego de herramientas, una llanta, una caja de cartón y... «2 telas impermeables», anunció. Eran de plástico y estaban cuidadosamente plegadas. «Deme una», dijo Muldoon, todavía fuera del jeep. Envolvió la pierna y le pasó el ahora informe bulto a Genaro. Al sostenerlo en la mano, Genaro se sorprendió por lo pesado que lo sentía. «Póngalo en la parte de atrás», indicó Muldoon. «Si hay alguna manera de sujetarlo, ya sabe, de modo que no vaya rodando». «Está bien». Genaro puso el envoltorio en la parte trasera y Muldoon se situó detrás del volante. Aceleró. Las ruedas giraron sin avanzar sobre el barro, para después dejar una zanja detrás de ellas. El jeep ascendió la colina a toda velocidad y durante unos minutos, al llegar a la cima, las luces de los faros todavía apuntaban hacia arriba, hacia el follaje. Después bajaron. Genaro pudo ver el camino que se extendía delante de ellos. «Jesús»,
exclamó Muldoon. Genaro vio un solo crucero de tierra caído de lado en el centro del camino. No pudo ver el segundo crucero. ¿Dónde está el otro coche? Muldoon miró brevemente alrededor. Señaló hacia la izquierda. Allí. El segundo crucero de tierra estaba a 6 metros de distancia, aplastado como un acordeón, al pie de un árbol. ¿Qué está haciendo ahí? El T-Rex lo lanzó ahí. ¿Lo lanzó? El resto de Muldoon era sombrío. Terminemos con esto, dijo apeándose del jeep. Apuraron la marcha para llegar hasta el segundo crucero de tierra. Sus linternas oscilaban de un lado a otro en medio de la noche. Cuando se acercaron, Genaro vio hasta qué punto estaba destrozado el coche. Tuvo el cuidado de permitir que Muldoon mirara primero al interior. Yo no me preocuparía, dijo Muldoon. Es muy probable que no encontremos a alguien.